Saludos, soy Ismael Cala desde el Teatro Solís de Montevideo, aquí en Uruguay. Hoy tenemos la posibilidad de conversar por la próxima hora con el presidente de este país, José Pepe Mujica. Presidente, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar acá y darle un abrazo y un saludo a su gente. Y es una grata sorpresa porque hemos estado tratando de ver en su agenda si habría un huequito para que se escapara de sus funciones y pudiera concertarnos esta entrevista. Así que me agrada muchísimo de que haya podido estar con nosotros y sorprendernos de momento hoy con la confirmación de que sí podíamos hacer esta entrevista. Usted vino caminando porque creo que está muy cerca el Palacio de Gobierno del Teatro, ¿no? Sí, sí, está muy cerca, está muy cerca. Vino en auto, vino caminando. Es que yo no vengo del palacio, vengo de allá, de afuera de acá. Ah, ok. Y voy, cuando salga de acá voy a tener unas entrevistas en el palacio. Allá en el palacio, luego de acá. Porque me dicen que usted es de los que se les escabulla también a los escoltas de vez en cuando y camina solo por la ciudad, ¿no? Lo peor de las presidencias es el protocolo y la seguridad. El vivir con eso constantemente. Sí. Yo quiero comenzar justamente hablando de el liderazgo en mi reflexión inicial del programa, que es parte de cómo abrimos todas las horas de Cala. Le invito a escucharla y luego conversamos sobre eso, si le parece, presidente. Sí. La reflexión, justamente, creo que podríamos decir que es sobre la importancia de ser uno más, de no creerse un ser demasiado diferente, con más poder o más importancia que el que tengamos. Porque el liderazgo, que al final yo he tratado de leer muchos libros sobre liderazgo, he encontrado muchas definiciones, pero la que resume verdaderamente qué es liderazgo es una palabra: influencia. Y yo creo que es un regalo especial que a lo mejor no todo el mundo llega a tener, pero que todos podemos tratar de lograr en nuestra vida, influir positivamente en los demás. Ahora, ser líder no es ser jefe, no confundamos esos dos términos. Quiero ser concreto y hacer una comparación sobre la forma de vida de la mayoría de los presidentes de este planeta, entre palacios presidenciales, carros lujosos, empleados que les atienden las 24 horas, galas, séquitos de seguridad. Lo irónico del caso es que muchos de ellos se autoproclaman socialistas y comunistas y venden en sus discursos buscar la igualdad de los pueblos que gobiernan, pero a lo mejor no es esa igualdad con la que viven. Hoy quiero dedicarle esta reflexión a mi invitado, el presidente José Mujica, un hombre que a pesar de ser el líder de su país, sigue viviendo, como él nos acaba de confirmar, en su chacra, en su humilde granja, cosechando hortalizas, sembrando flores, sin empleados domésticos, tengo entendido, sin carros lujosos, además donando la mayoría de su sueldo presidencial a causas sociales. Hablar de socialismo es fácil, practicarlo es una responsabilidad que quizás solo le cae al que la lleva a cabo. Con un pasado marcado por su militancia guerrillera, casi 15 años de su vida en una prisión, torturas y pobreza, José Mujica sobresale ahora ante el mundo por su manera austera de llevar las riendas de su nación. Y le pregunto, ¿qué opina usted de un líder que, sin importar su ideología política, se entrega realmente a los ciudadanos del país que gobierna? ¿Tiene usted un presidente que pregona igualdad pero que vive como un rey? ¿En qué se diferencia un verdadero líder de un jefe designado, impuesto? ¿Qué es liderazgo para el presidente Mujica? Algo que no se impone, que la gente libremente concede, y que no tiene explicación 100% racional, porque nosotros los más viejos somos hijos del siglo racionalista. Pero la conciencia humana, hoy sabemos, en gran parte, se mueve con hondos mandatos subjetivos. Muchas veces nuestros sentimientos ya decidieron lo que después la razón busca justificar, ¿verdad? Son decisiones interiores casi, diría, media, un poco instintivas. No quiere decir que la cultura, las ideas y el conocimiento no influyan. No, hay una retroalimentación. Pero hay una hondura de lo subjetivo en la construcción de nuestra conciencia enorme.
Entonces no hay un liderazgo, hay distintos liderazgos que andan por ahí. Y depende mucho también de la sociedad. Probablemente en una sociedad ganadera el que tira mejor el lazo, o esgrime o monta mejor a caballo, tal vez tenga más influencia, etcétera, ¿verdad? ¿Usted se considera un presidente demasiado poco común, demasiado raro, cuando se reúne con los otros presidentes en las cumbres, en las reuniones? Sí. ¿Se ve como una especie rara dentro de ellos? Yo soy una especie rara, porque no puedo renunciar a lo que soy, y soy hijo de mi peripecia. Es muy probable que si yo no hubiera vivido las que viví, no tendría esta manera de pensar. Soy muy sobrio por una manera global de ver el mundo y la vida. No es una improvisación, no es una pose, ni es una cuestión pasajera. Es una manera de ver la vida, andar liviano de equipaje, poco comprometido con las cosas materiales y más bien con menos que más. Sobrio, no quiero usar más la palabra austeridad porque en Europa la prostituyeron, dejan a la gente sin trabajo y parece que eso es austeridad. No, eso no es austeridad. O sea que cuando dicen que el presidente Mujica vive una vida austera, ¿usted no le gusta esa palabra? No, yo prefiero la definición sobria. A ver, ¿por qué? Porque tiene ventaja, porque soy rico en tiempo libre para hacer lo que a mí me gusta, que es lo que menos existe en los tiempos contemporáneos. Cierto. Entonces, si me complico mucho, tengo una casa muy grande, necesito servicio, jardinero, y esto y lo otro, y patatín y patatán, después tengo que tener a alguien que se dedique a administrar, y ese todo alguien tiene que controlar para que no me afanen, y así, y cada vez se hace más complejo. Es como las ciudades modernas, ¿verdad? Claro. Queremos arreglar el problema del tráfico, entonces las agujereamos por abajo, ponemos el tren, después va por arriba los ascensores, y necesitamos auto para llegar rápido, porque el disparate es permitir que las ciudades se hagan megalópolis. Ya los mayas lo tenían definido, una ciudad tiene una medida, y cuando iba a crecer más había que hacer otra de determinados kilómetros. Bueno, nuestra vida la complicamos tanto, que le queremos poner tanta cosa, que al final se nos escapa lo mejor de la vida, que es el tiempo, cuidando cosas y no gozando el milagro de la vida. Hablando de su vida, que además es motivo de admiración, de ejemplo para mucha gente que le sigue, que le respeta, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo. Que me respete y que me puedan admirar, sí, pero que me sigan, no. Que le sigan, no. No, porque dicen, qué bien, pero agarran para el otro lado. Ok, pero hablando, por ejemplo, de lo poco convencional que a mí me resulta, y es lo que más me gusta y era lo más atractivo de yo lograr sentarme a conversar con usted, que usted es político, es el presidente de su país, pero yo no lo veo como un político clásico, lo veo como alguien bien atípico. Y yo le he hecho esta pregunta a muchos presidentes y a muchos políticos, porque siento que la política va con la diplomacia, que la diplomacia lleva un ingrediente alto de hipocresía. ¿Cómo maneja usted entonces tener que ser político y estar al frente de un país? Al revés, el camino de la verdad y decir lo que se piensa. Y a veces duele. O a veces lo mete en líos. Y lo mete en flor de lío y se arman cada lío bárbaro. Pero prefiero el camino concreto de decir lo que se piensa. Al fin y al cabo, lo más cómodo en la vida es la verdad. Después no hay que disfrazarla, no hay que acomodarla. Es como es, chao. Y eso lo digo hacia adentro y lo digo hacia afuera. Pero este es un pequeño país que tiene oficios. Este fue un país que allá por la década del 10 tuvo gente que fue capaz de legalizar la prostitución, es decir,
reconocerla y organizarla y darle un carné y un sistema de revisación de la salud y que tuvo el coraje de que el Estado se hiciera cargo de todo el alcohol de boca, de la fabricación, de las bebidas etílicas, y durante 40, 50 años estuvo el Estado a cargo de eso. En lugar de prohibir la bebida, dijo, no, vamos a hacer bebida buena, y la cobramos más cara, y sacamos beneficios para atender salud pública. No cometió la genialidad de aquellos que quisieron hacer la ley seca. Y un país que fundó hizo algo que se llamó la femenina, una especie de universidad para que las familias se animaran a mandar a las niñas a estudiar, porque el atavismo y el conservadurismo en la sociedad no se animaba a que la mujer pudiera estudiar. Después vino la enseñanza mixta. Y concedió, un país que concedió el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Y tantas otras cosas. Como la marihuana, que es lo más reciente, ¿no? Porque fue un país que tuvo esto. Lo que es, hay que reconocerlo. Y tratar de organizarlo para que afecte lo menor posible. Si es feo y lo queremos esconder, es peor. Coraje y audacia. Y yo creo que efectivamente todos esos ejemplos, presidente, que usted nos ha dado, y los más recientes también, la ley sobre el aborto, la ley del matrimonio igualitario, este intento de legalizar los cannabis, la marihuana. No es legalizar, regularizar. Regularizar. Porque el mercado ya existe. Ok, esa es la diferencia entre legalizar y regularizar. Sí, el mercado ya existe. Dicen que hay 200.000 consumidores en este país. Dicen. No sé cómo hicieron, porque usted vio que con las drogas se manejan cifras exactas, ¿no? No sé quién anda haciendo el ¿Pero registro. quién? Pero bueno, démoslo por... No lo hace el Estado, esas estadísticas, ¿no? No, yo qué sé. Tomémosla. Está. Entonces quiere decir que hay un mercado. Ahí. Y si hay un mercado, reconozcamos que existe un mercado. Tratemos de incidir para que el tipo no se pase de la raya. A ver si le puedo explicar. Si tú te tomas 4, 5 whiskies por día, es soportable, ¿verdad? Ahora, si te tomas una botella todos los días, sos un alcohólico, hay que tratarte. Cierto, sí. Bueno, con esto digo también, si lo tenemos identificado y el tipo concurre en un lugar legal donde le damos una cierta dosis, 40 cigarros por mes, pero el tipo quiere 80, quiere 120, papá, pare, mijo, usted está enfermo. Se tiene que atender, porque lo tenemos identificado. Claro. Y así como está, lo tenemos regalado, no podemos obrar sobre el tipo. ¿Y qué pasa? Con el tiempo se suele transformar en un delincuente porque precisa plata para pagar caro, y etcétera, etcétera. Tenemos 9.000 presos, le resumo. 3.000 son por asuntos ligados al narcotráfico o a la droga, o que cayeron en rapiña para tener plata, etcétera. Wow, 9.000 presos. Sí. Eso para un país de más de 3 millones de habitantes no es mucho, ¿verdad? O sea, es bajo. No es mucho, pero tampoco es poco. No vaya a creer. No es poco. Y lo peor es que es la tendencia. ¿Va en ascenso? La tendencia va en ascenso. Entonces, te voy a resumir. Nosotros no estamos seguros que lo que intentamos hacer dé resultado. Con la marihuana. Sí. Lo que estamos seguros que lo que estamos haciendo no alcanza. Claro. 100 años de represión y cada vez hay más narcotráfico. Y peor que la droga es el narcotráfico. ¿Sabe por qué? Porque el narcotráfico rebaja es curioso lo que le voy a decir, la ética de la delincuencia. Rebaja la ética, sí, señor, de delincuencia. Porque en el mundo delincuente también existen valores. No se hace cualquier cosa. Existen ciertos frenos éticos.
El narcotráfico se caracteriza por prostituir todos esos valores y tiene esta característica: ¿quieres plomo o bala o plata? Y se acabó. Entonces cualquier cosa vale y es permitido. Eso se transforma en un contagio dentro del mundo delictivo, en la vida de las cárceles, y aparece un grado de violencia en la sociedad, que uno no sabe de dónde salió, que es de loco. Se establece una especie de maniqueísmo, de locura en la sociedad, con brotes de violencia que no tienen explicación. Y tienen explicaciones, es que en las cárceles están formando cultura y transmitiendo cultura. Se lo dice un canero viejo. ¿Está? Yo viví muchos años con presos comunes. Y ahí también hay ciertos códigos. Y vamos en la cárcel común, cuando le cae un violador, vaya que le va mal. Un violador de niños, un violador... Vaya que le va mal. Por más delincuentes que sean. Y otras hierbas. Vamos a hacer una pausa y justo voy a quedarme prendido con este tema de la cárcel. Cuando regresemos, yo quiero justamente que el presidente José Mujica me diga qué aprendió en 14 años en prisión, pero además 14 años en condiciones bastante duras, no en condiciones... Yo conversaba con su esposa Lucía, la senadora, y ella me decía, bueno, la diferencia es que yo estuve 13 años, pero siempre estuve con alguien en celdas colectivas. Y usted creo que la pasó mucho peor que ella. Quiero que me comente cuando regresemos. Estamos en una hora en exclusiva con el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, desde este maravilloso Teatro Solís en Montevideo. Ya regresamos.